Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con la unidad 3 de Arqueología Prehispánica y Colonial Argentina. En esta ocasión vamos a comenzar con lo que respecta a una de las ramas de la arqueología, que es la arqueología histórica. Particularmente en esta clase vamos a ver punto por punto, más que nada teóricos, en torno a las especificidades, ¿sí?, de la arqueología histórica, el campo en el cual abarca ese estudio. Vamos a ver también las metodologías, los tipos de fuentes que utilizan para el estudio y las conflictividades en el orden de lo teórico respecto a qué es lo que es la arqueología histórica. Entonces va a ser una clase bastante teórica. La presentación tiene mucho texto porque lo considero importante para que ustedes consulten directamente en las fuentes dentro de la explicación. Así que vamos a comenzar. Bien. Perfecto. Bueno, como les comentaba recién, hoy vamos a ver la arqueología histórica en la primera clase de la unidad número 3, arqueología histórica, especificidades y problemáticas de estudio. Por eso mismo, como les comentaba recién, vamos a tener bastante bagaje teórico en esta clase, y a medida que vayamos desplazándonos vamos a ir a cosas más prácticas para ajustar todas estas ideas teóricas. Bien, ¿qué es lo que es la arqueología histórica? Según las definiciones más consideradas dentro de la arqueología, y teniendo en cuenta también todas las variantes, voy a ir moviendo la cámara para que ustedes puedan ver bien los textos. La arqueología histórica puede definirse como la especialidad dedicada a la investigación del pasado reciente humano, tengan en cuenta ese aspecto. En el caso de América, que es lo que nos interesa a nosotros ocupa el rango desde el descubrimiento, no descubrimiento, sino la conquista de América. Sabemos que el descubrimiento fue hace muchos siglos atrás, ya lo vamos a ver, o lo vieron ya con el profesor Aguilar. Un rango temporal que abarca desde la conquista. En el caso americano va a ser principalmente todo el periodo colonial y republicano. Se va a dedicar la historia, la arqueología histórica, perdón. O sea, desde el descubrimiento de América en 1492, llega el periodo colonial a las independencias americanas, 1810 en el caso de Argentina y sus variantes latinoamericanas, y después el periodo republicano también es parte de la arqueología histórica. Bien, ¿de qué se vale la arqueología histórica? Además, como ustedes estudiaron en las unidades anteriores, que la arqueología se basa principalmente en los objetos materiales que dejaron las sociedades del pasado, en el caso de la arqueología histórica va a valerse de otro tipo de fuentes, principalmente las fuentes escritas y orales. En este caso, como ya llegó la colonia, ya comienza el periodo de colonización, después de la conquista de América, van a haber muchos documentos que van a hacer hincapié en ciertos aspectos sociales, culturales, políticos del momento, y en el cual vamos a poder extraer información, ¿sí?, para complementar con los objetos materiales. Tenemos en este caso documentos escritos y orales. También se utilizan otras fuentes como las pinturas. En este caso estamos viendo el regreso del Malón de Lavalle, y acá unas pinturas sobre la guerra del Paraguay. También son utilizadas para complementar la información con los restos materiales que se encuentren. También se utilizan las fotografías antiguas. Acá vemos a la izquierda uno de los rituales Shehnam, y abajo una de las primeras fotografías del campo argentino. También estas van a ser fuentes que se van a consultar en el momento de hacer un análisis de arqueología histórica. Son complementarias juntos a los objetos materiales que uno encuentre. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos? Una cosa más, otro tema importante es la utilización de mapas antiguos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, volviendo a los puntos anteriores, la arqueología histórica, además de valerse de los restos materiales que se encontraron, se vale también de otras fuentes como los documentos orales y escritos, las pinturas,
las fotografías antiguas, los mapas antiguos. Bien, los presupuestos teóricos de la arqueología histórica van a ser tres. Primero, la arqueología histórica subsumida dentro de la disciplina histórica. ¿Qué significa esto? Que la investigación arqueológica se limitará al rol de llenar los vacíos de las fuentes documentales. Arqueología histórica como una herramienta auxiliar de la historia. En este caso, complementa los hallazgos materiales, van a complementar la investigación histórica que se realiza por medio de los documentos. El segundo presupuesto es la arqueología histórica bajo la égida de la disciplina arqueológica. En este caso, minimiza la relación con la historia, se le otorgó un papel menor a la información documental, preconizando la información meramente arqueológica al carácter científico de la arqueología. Quiere decir que, en este caso, lo que va a complementar el trabajo arqueológico son los documentos coloniales, se invierte en el presupuesto anterior. El tercer presupuesto es la arqueología histórica como un campo particular de investigación. ¿Sí? Se caracteriza por compartir paradigmas, teorías, metodologías y modelos con diversas disciplinas científicas, como la historia, la antropología, la etnohistoria, la sociología, etc., sin que ello implique la supeditación de alguna de ellas en particular. O sea que la arqueología histórica como un campo particular que no tiene por qué estar subsumida ya sea la historia o la arqueología, sino que es un campo unificado y particular de investigación. Esos son los tres presupuestos teóricos de la arqueología histórica. Bien, ¿cuáles son los aportes de la arqueología histórica, ya tanto al estudio de la arqueología plenamente o de la historia? Es la información arqueológica, los materiales, productos de la actividad humana, aportan conocimientos sobre prácticas cotidianas realizadas en los sitios que han sido estudiados. Eso es lo que aporta en el caso de la antropología, en el caso de la etnohistoria, de la historia, que va a aportar esos objetos materiales, ¿sí? Para complementar con la información histórica, pero siempre en esa disyuntiva que vimos recién, de decir, bueno, ¿cuál es el rol que cumple teóricamente la arqueología en cuanto a disciplinas? Si una disciplina subsumida a la historia, la arqueología, o es por sí misma una disciplina aparte. ¿Qué es lo que aporta? Cuando podemos ver los objetos materiales, prácticas como vestir, comer, dormir, habitar, beber, pueden inferirse a partir del análisis distribucional y funcional morfológico, por citar dos tipos de estudios de la arqueología. Entonces, si un documento, ya vamos a ir cada vez penetrando más en esta información, en estas perspectivas teóricas, lo que va a aportar va a ser la materialidad a las investigaciones históricas. Bien, en este caso podemos ver acá dos aspectos. Podemos ver en el caso de las bebidas, cuando se encuentran este tipo de botellas, se puede ver qué se tomaba en un momento determinado o cuál era la mayor cantidad de consumo de acuerdo a la materialidad de restos de botellas, por ejemplo. Y en el caso de la imagen de la izquierda, también se pueden ver restos de vidrio, restos de un tipo de losa particular. En este caso se pueden ver los intercambios internacionales en ese momento, al encontrar, por ejemplo, una losa traída de Inglaterra, al encontrar botellas de medicina o de bebidas traídas de España o de Francia o producidas acá en el mismo territorio, y así con ese análisis se pueden ver dinámicas de comercio internacional, citando algún tipo de ejemplo. Bien, ¿qué es lo que permite esto, siguiendo con los aportes que da la arqueología histórica? Es que se puede generar conocimiento sobre grupos poco representados o marginados del discurso histórico. Cuando uno va a los documentos, como eran documentos administrativos, como eran los que en ese periodo, principalmente el periodo colonial, los que sabían escribir generalmente eran las clases dominantes y los grupos que estaban en el poder, ya sea económico como administrativo. Entonces, en esos documentos quedan excluidos estos grupos marginados, como los nativos, como los aborígenes, los esclavos, los campesinos, las tropas castrenses. Entonces, lo que va a permitir es el estudio de la materialidad, o sea, de los objetos que dejaron estas comunidades, va a poder sacarlas a la luz a esos grupos que no están considerados dentro de los documentos coloniales, o las pinturas, o las fotografías, ¿sí? Vamos a continuar. Bien, a partir de esto hay una serie de debates teóricos
en torno a el campo de estudio, a la temporalidad de la arqueología histórica. Estos tipos de estudios empiezan en la década de 1950 por Charles Orser y Brian Fagan. Son los que inician el debate de qué es lo que es la arqueología histórica, cuál es el espacio temporal que abarca, cuáles son los aportes. Estas dos obras, de 1995-96, son las obras consultadas, como Arqueología Histórica de Charles Orser y Fagan, o Arqueología Histórica y el Mundo Moderno, o del Mundo Moderno, es una traducción que estoy haciendo ahora. A partir de estas publicaciones empiezan a plantearse definiciones de la arqueología histórica. En este aspecto se cuela una de las primeras definiciones, o que podríamos considerar una definición que plantea Orser en estos primeros intentos de darle un marco teórico a la arqueología histórica, va a ser que esta disciplina o esta rama, ¿sí?, de la arqueología, según cómo lo veamos a partir de los primeros presupuestos teóricos, la arqueología histórica es entendido como el estudio de un periodo, ¿sí? Volvemos a lo que dijimos en un principio, más o menos esta definición es la que se mantiene en la arqueología histórica. Importante, el tema de examen, lo más probable. Esta es el estudio de un periodo. Estas se basan en la tradicional división entre prehistoria e historia, distinguiéndose una arqueología prehistórica de una arqueología histórica. En este caso de Orser lo subdividía en arqueología histórica clásica, medieval, posmedieval e industrial. Bien, esta postura tiene una cierta crítica. ¿Por qué? Porque la definición entre lo que es historia y lo que es prehistoria es muy difusa. Porque lo que lo define a eso es generalmente el inicio de la escritura, pero hay diferentes sistemas de escritura en uno u otro continente, ¿sí?, que hacen que esta definición se vuelva difusa. O sea, por ejemplo, en el caso del Imperio Azteca, bien, se consideraba que el Imperio Azteca no tenía escritura, sin embargo los códices aztecas son una forma de escritura, entonces, que es diferente a la de los españoles, pero no una escritura en sí. Entonces definir los periodos históricos en base de la escritura no ha tenido ciertas contradicciones. También lo considera como una perspectiva eurocentrista, ya que solo considera el mundo occidental, dejando de lado las sociedades que han producido registros materiales y documentales, como les comentaba yo recién. Bueno, ahí ustedes pueden seguir leyendo el texto. Vamos a continuar. Bien, el segundo aspecto de la arqueología histórica es entendida como un método, por poseer la posibilidad de integrar fuentes de informaciones arqueológicas escritas y orales en un auténtico trabajo multi e interdisciplinario. Más o menos las mismas perspectivas que veníamos viendo recién. El rango temporal, con su crítica, el rango metodológico, que es la posibilidad de utilizar diferentes fuentes, y la posibilidad de tener una amplitud de un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. El tercero es que la arqueología histórica se basa en el estudio del mundo moderno. Este aspecto va a traer también muchas críticas, porque al considerar un rango temporal del inicio de la modernidad, va a tener ciertas críticas. ¿Por qué? Porque el mundo moderno no se inició de la misma forma en los diferentes lugares. Prácticamente el mundo moderno lo inicia Europa del Norte, entonces va a entrar en contradicción con decir qué es lo que es el mundo moderno, cuándo empieza, cuándo termina, quiénes realmente estuvieron en ese mundo moderno, ¿no? Y en este caso la crítica dice, ¿no?, que se encuentra imbuida en un eurocentrismo latente, ya que puede entenderse que fue indispensable la luz del viejo continente para sacarle las tinieblas a los restantes pueblos del mundo. Entonces, basarse en ese aspecto de un estudio temporal basado en el estudio del mundo moderno, es decir, bueno, el mundo moderno fue plenamente europeo, entonces, que a partir de Europa se puede realmente empezar a estudiar la arqueología histórica. Esas son contradicciones que tiene la arqueología histórica. Bien, continuamos.
ahí aparecen los que comentaba recién, las problemáticas en la definición temporal de la arqueología histórica. ¿Cuáles son los puntos importantes de esta definición temporal? El mundo moderno y el capitalismo. Para parte o un grupo de arqueólogos históricos, consideran, como dijimos recién, que la arqueología histórica es el estudio del mundo moderno y del capitalismo. Estos se basan muchas veces en pensamientos de filósofos contemporáneos, entre ellos el filósofo mendocino Enrique Dussel, o Walter Mignolo y Manuel Bernstein también. Estos consideran que la modernidad, el colonialismo y el capitalismo se vinculan de forma estrecha con la emergencia y el desarrollo del circuito y las redes comerciales del Atlántico desde el siglo XVI en adelante. Bien, el mundo moderno, desde esta perspectiva de estos autores, empezaría con la expansión, ¿sí?, que realiza Europa a partir del siglo XVI, en este caso entrarían en el mundo colonial americano. Entonces no está mal tampoco, o de esta perspectiva, definir temporalmente la arqueología histórica con el inicio de la colonia. El problema es cómo fue el mundo moderno en la América colonial y cómo fue el mundo moderno, ya lo vamos a ver más adelante, en el mundo europeo. Hay diferencias sustanciales. Bien, los orígenes y la expansión del capitalismo constituyen un fértil y acalorado campo de debate en la teoría social. Bien, eso es lo que nosotros estábamos explicando recién, o que teníamos que reflexionar, que la expansión del capitalismo por todo el mundo no ocurrió de manera homogénea ni sincrónica, sino que registró grandes variaciones y escalas regionales, a escalas regionales y locales. Para Orser, el capitalismo no fue un proceso estático ni homogéneo, no constituyó un mero sistema económico, sino que tuvo diferentes formas y manifestaciones en el pasado, así como en la actualidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el capitalismo no se dio, como explicaba recién, de la misma forma en diferentes lugares. Entonces, definir la arqueología histórica como el estudio del mundo moderno o el estudio del capitalismo tiene esas variantes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el siglo XVIII, en la frontera de San Carlos o de San Rafael, donde estaban conviviendo con grupos seminómades, con naciones que venían de un proceso prehispánico, no va a ser lo mismo que un grupo en Nueva York o un grupo en Londres, ¿sí? Esas variaciones del capitalismo hay que tenerlas en cuenta si queremos definir la temporalidad de la arqueología histórica en base del mundo moderno y el capitalismo. Bien, otras posturas, por ejemplo, a las de Orser, está la de Marc Leone. En este caso, de una perspectiva materialista, o sea, desde el marxismo y estructuralismo, bueno, que ya más adelante podremos ver esas perspectivas, pero básicamente que esa arqueología histórica y ese mundo moderno tienen su mayor representación material en los instrumentos científicos, en los tipos de instrumentos musicales, por ejemplo, los cubiertos, los vasijas, van a ser toda esa materialidad nueva, ¿sí?, que va a encontrarse a partir de la expansión del siglo XVI en diferentes zonas del mundo, ¿sí? Y en ese caso sí van a marcar el tipo de materialidad y el tipo de información que se va a encontrar en los que estudian, ¿sí?, la arqueología histórica. Otra de las definiciones es el de Matthew Johnson. La importancia del análisis de la arqueología, del capitalismo en la arqueología histórica, radica en la comprensión de las nuevas y diversas prácticas y actitudes culturales introducidas por el sistema. A diferencia de Marc Leone recién, que decía, bueno, lo importante es ver esa nueva materialidad, que son los relojes, los diferentes instrumentos tecnológicos. En este caso, Matthew Johnson va a partir de decir, bueno, la arqueología histórica debe comprender las nuevas prácticas y actitudes que trajo esa invasión europea en diferentes lugares del mundo. Se puede ver eso representado en la cultura material,
Johnson considera que más allá de las distintas perspectivas en torno al concepto, lo importante es comprender que el capitalismo constituye un sistema total que involucra aspectos sociales, culturales, económicos e ideológicos, o sea que es mucho más abarcativo. Pero lo que quiero que quede claro es que la importancia de decir, bueno, si el capitalismo o el mundo moderno es el que marca el estudio de la arqueología histórica, ver estas variantes, la variante de la materialidad, la variante de las ideas, de cómo se impuso, cuáles fueron los métodos de imponerse a través de la cultura material, a través de sistemas de dominación. Bien, en este caso, Mariano Ramos, uno de los grandes críticos de estas concepciones, me parece muy bien. Disculpen, voy a ir moviendo la cámara porque en este caso es un sistema que tapa el texto. En este caso, Mariano Ramos criticó la concepción dominada de la arqueología histórica, entendida como una arqueología del capitalismo, por los mismos hechos que veníamos diciendo, el capitalismo dónde se dio, cuáles son las variantes, ¿sí? Ahí viene la pregunta que hace Ramos, ¿de qué capitalismo se habla? Ahí vienen los ejemplos que más o menos discutimos recién. En Argentina, por ejemplo, en particular en la frontera con el aborigen durante el siglo XVIII y XIX, este proceso no se originó al mismo tiempo que al igual que lo que sucedía en el Reino Unido, en Francia o en Estados Unidos, sino que hay que estar atentos a esas variantes. Entonces critica Ramos de decir por qué la arqueología histórica tiene que ser una arqueología del capitalismo, si acá no existía el mismo capitalismo. Entonces trata de luchar con esa idea que se considera hasta colonial, ¿no? Decir, che, vamos a estudiar arqueología histórica acá en Mendoza, sin embargo vamos a ver el periodo del capitalismo, no vamos a encontrar el capitalismo en el periodo colonial. Entonces esas son las discusiones teóricas que van a haber y que están todavía en la arqueología histórica. Bien, eso es un poco más o menos las discusiones, sin embargo, tengamos en cuenta eso, la temporalidad, que la temporalidad comienza con la invasión de los pueblos europeos sobre América, sobre Asia, sobre África, en diferentes temporalidades, y las diferencias en cuanto a qué se considera que debe estudiar arqueología histórica. Vamos a ver un rango temporal de expansión europea, pero bueno, ahí vino la discusión de si se puede decir que es el estudio del capitalismo o de la edad moderna, esa es una discusión latente. Por ahora nosotros vamos a ir definiendo a la arqueología como, a la arqueología histórica como en dos aspectos para aclarar las diferentes, la discusión de recién. Nosotros en particular lo vamos a definir temporalmente y materialmente. La arqueología histórica estudia metodológicamente los restos materiales complementados con documentos documentos escritos orales, con fotografías, con pinturas, con mapas antiguos. Y el rango temporal de la arqueología histórica, en el caso argentino-americano, comienza con la expansión europea. No vamos a hablar de capitalismo ni de mundo moderno, sino con el estudio del mundo colonial y el mundo republicano. Colonial desde la llegada de Colón, la fundación de las ciudades, hasta el periodo de las independencias, y continúa, que es el periodo que se considera republicano. La próxima clase vamos a ver el mundo colonial, dónde empieza, cuál es la materialidad que nos ha dejado, pero bueno, vamos a seguir un poco con estos aspectos más teóricos. ¿Qué es un rasgo importante que lo hemos nombrado durante todo este momento? Es el uso de las fuentes documentales. La arqueología histórica se caracteriza por ser parte de la especialidad que se ocupa de estudiar aquellos contextos para los que se cuentan con diferentes fuentes documentales. El empleo de estos escritos es uno de sus rasgos distintivos, por ello no implica que el campo de la especialidad se circunscriba únicamente a las sociedades que registraron su historia por escrito. Se debe tener en cuenta que la información contenida en los documentos representa cierto aspecto de la realidad de modo subjetivo, desde la óptica de individuos que se encontraban en determinada posición de conocimiento, interés y poder. Ok, vamos sobre eso. ¿Qué significa esto? Que en los documentos coloniales, generalmente, ya lo expliqué hace un poquito, pero vamos a volver un poco sobre ello, que es algo que tienen que tener en cuenta. Los documentos están escritos por ciertas personas que tienen un rango social, que tienen un acceso al conocimiento, entonces dentro de eso hay un campo discursivo en disputa, podríamos decir. Los que escriben los documentos tienen un interés, tienen un poder, tienen una posición establecida, entonces
el que escribe un documento va generalmente a tratar de fundamentar la dominación, por ejemplo, sobre otros grupos. O sea, algo práctico, va, por ejemplo, a desdeñar o va a escribir de forma agresiva contra, por ejemplo, los grupos prehispánicos o las comunidades que se han mantenido. ¿Por qué? Porque necesitan dominar a esas comunidades. Entonces los documentos generalmente vamos a encontrar cuestiones despectivas respecto a esos pueblos. Un ejemplo, lo que la materialidad en una excavación arqueológica va a poder complementar y decir, bueno, estos grupos que quedaron marginados de los documentos, acá podemos encontrar la materialidad que sí se mantuvo. Bien, ¿en qué se utilizan los documentos coloniales? Generalmente para caracterizar los artefactos, comprender su significación social, identificar a las personas bajo estudio o definir el contexto sociocultural a múltiples niveles. En otras palabras, aunque la resolución del problema de investigación parezca desprenderse del análisis de los materiales arqueológicos, probablemente los datos históricos habrán sido parte integral de la descripción e interpretación. Bien, ahora vamos a frenar un poquito, vamos a hacer un repaso con la arqueología histórica argentina. ¿Qué sucedió en la arqueología histórica? Bien, es una de las disciplinas que se ha desarrollado más tardíamente, principalmente en la década del 90 empiezan a surgir estudios, vamos a irlos viendo en las próximas clases más detalladamente, una serie de estudios en ciudades, en lugares de batallas, en naufragios marinos, se va a utilizar también para determinar, por ejemplo, fosas comunes y ahí identificar desaparecidos de la última dictadura militar. Entonces van a surgir, a partir de la arqueología histórica argentina, una serie amplia, un abanico amplio de arqueologías, una serie múltiple de arqueologías. En un aspecto podemos ver las arqueologías del conflicto. En este caso, la arqueología del conflicto es el estudio de los patrones culturales, actividades humanas y comportamiento asociado al conflicto de sociedades del pasado, tanto prehistóricas como históricas. Quedan incluidas dentro de esta definición diversos y numerosos sitios arqueológicos, como por ejemplo fortificaciones, centros clandestinos de detención, fosas comunes, búnkers, campos de batallas, bien. En eso va a haber la arqueología del conflicto, pero dentro de esa arqueología del conflicto van a surgir otras variantes. La arqueología, primero, la arqueología del conflicto plena, o sea que estamos hablando de la arqueología del conflicto de guerras y batallas. Estos trabajos se enfocan principalmente en el estudio de enfrentamientos entre ejércitos, grandes enfrentamientos sociales. ¿Qué es lo que intentan? Intentan discernir la dinámica de las batallas estudiadas, también ven los aspectos diversos tales como el análisis tecnológico de dicho artefacto y el vínculo de las comunidades con los eventos bélicos, los tipos de armas, los tipos de posiciones de por ejemplo, de las trincheras. Ahí podemos ver una serie de imágenes, en el caso de la derecha es una imagen de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, en el del medio es un soldado también de la Segunda Guerra Mundial, y en el del lado izquierdo se ven dos soldados que es realmente impresionante, que son de la Primera Guerra Mundial. Se van a estudiar cómo se dieron las batallas, la cantidad de bajas, se pueden ver también el estudio de cómo estaba la situación alimenticia de las tropas, por ejemplo, qué consumían en su mayor cantidad de esas tropas, si estaban bien alimentados, si no, el tipo de armamento que utilizaban. Entonces, todas esas variantes pueden surgir del estudio de las guerras y de las batallas. En el caso argentino se han estudiado la batalla de Cepeda, una serie de batallas del periodo republicano y de las independencias están siendo estudiadas actualmente. Bien, otra de las arqueologías que surgen en este conflicto es la arqueología de fronteras. ¿Cuáles son? El estudio de los asentamientos militares, fuertes, fortines, campamentos, también de asentamientos indígenas como las tolderías y rurales, como las taperas, las pulperías, de un espacio fronterizo pampeano-patagónico,
no solamente, bueno, ahí abarcan una serie de provincias que eran las limítrofes durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, que van a ser una frontera de conflicto constante. Entonces hay una gran parte de esa arqueología histórica que se dedica al estudio de esa frontera. Por ejemplo, se pueden estudiar la tecnología bélica, la vestimenta de los soldados del siglo XIX, por ejemplo. Vamos dando algunos ejemplos para que se vuelva bien más tangible esta explicación. Les recuerdo que, bueno, esto se está grabando en vivo, entonces vamos teniendo una serie de, a veces, erratas, así que espero que sepan comprender. También se pueden estudiar los aspectos arquitectónicos de los fortines, cómo los españoles en su avanzada construían los fortines y los fuertes para poder contener el conflicto bélico con las sociedades del sur argentino. También el estudio del alimento que consumían en esos lugares, de la vestimenta, ahí podemos volver, como dijimos recién, a cómo era la situación alimenticia de estos soldados que estaban en los fortines, como de los nativos que estaban en las tolderías en esa línea de conflicto. Acá podemos ver, por ejemplo, investigaciones del lado izquierdo que se hicieron en el fuerte de San Rafael. Vemos los estudios arqueológicos donde se pueden ver cuáles eran los sistemas de construcción. En el lado derecho es el estudio que yo participé en una reconstrucción, un estudio arqueológico sobre el fuerte de San Carlos. También vimos la situación del tipo de construcción, los materiales que se utilizaban, también la materialidad de la vida cotidiana que se encontraba en torno al fuerte, o sea, bebidas alcohólicas, tipo de alimentos, huesos de animales que determinaban que se consumían una serie de animales particulares en esas zonas de frontera. Otra de la arqueología que se está desarrollando mucho en Argentina es la arqueología marítima. ¿Sí? Son todo lo relacionado con las actividades de navegación, los naufragios, así como las operaciones en tierras que están vinculadas al agua durante momentos históricos. Por ejemplo, en el caso de América, el hundimiento de galeones, el hundimiento de barcos mercantes, que pueden determinar ciertas relaciones comerciales, se pueden ver los materiales que se transportaban en ciertos momentos históricos. En Argentina está desde 1990 el programa de arqueología subacuática, dependiente del Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano. Acá se realizan también, en este caso son otras metodologías de la arqueología, pero de cierta forma también se trata de complementar esta información material que se encuentra bajo el agua, con la documentación, principalmente relacionada con naufragios y con intercambio de mercancías entre Europa y América o diferentes sectores de América, entre diferentes sectores de América. Otra es la arqueología, importantísima, la arqueología histórica, que es donde más frutos ha dado, es la arqueología de las ciudades o arqueología urbana. Se empiezan a estudiar los cascos urbanos de las primeras fundaciones de las ciudades. Esto se puede ver principalmente en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán también. Más adelante vamos a ver algunos casos en las próximas clases. Y se va a convertir en el motivo principal o los que mayores dieron resultados en cuanto a que sus investigaciones se encuentran dentro de las mismas grandes ciudades actuales, entonces producen un gran impacto cuando se descubre antiguas carreteras, antiguas iglesias o las zonas de las ciudades donde se fundaron, ¿no? Los sectores donde se fundaron. En nuestro caso está el área fundacional, que es importantísima. También de esta arqueología histórica sale la arqueología de la espacialidad religiosa. En este caso se estudian las iglesias, también las misiones jesuíticas de reducciones y reducciones de otras órdenes religiosas. Acá podemos ver las ruinas de San Francisco, que se van a convertir en un campo importante de la arqueología dentro de la arqueología histórica, el estudio principalmente de la espacialidad religiosa. Bien, acá podemos ver unas excavaciones acá en la provincia de Mendoza, ahí cerquita de la iglesia de San Francisco, algunas imágenes
para estar viendo cómo se trabajan, ¿no? Bueno, otro punto importante es la arqueología de la represión. Esta se vincula principalmente con los hechos, las detenciones clandestinas y las desapariciones de personas durante la última dictadura militar. En esta arqueología surge un aspecto de derechos civiles contemporáneos, de historia reciente, donde la arqueología puede aplicar sus métodos y determinar principalmente la ubicación y la determinación de los detenidos desaparecidos que tuvimos en la última dictadura militar. Un equipo importante es el equipo de antropología forense de Argentina, que son los encargados de realizar estos estudios y que han tenido un éxito importante en recuperar la memoria de ese hecho tan cruel como fue la última dictadura militar y darle identidad a estos grupos, a estas fosas comunes de desaparecidos. Esa es otra de las arqueologías que va a surgir con la arqueología histórica en Argentina. Bien, de esta forma hemos podido dar un pantallazo desde aspectos teóricos hasta aspectos más prácticos, ¿sí? De la arqueología histórica. Vimos un poco los conflictos teóricos que hay en cuanto a la definición temporal, en cuanto a la definición material. Observamos también un poco cuáles son las fuentes que incluye la arqueología histórica, que no lo tiene la arqueología prehistórica que ustedes vieron en las clases anteriores. Como las fuentes documentales, orales, los mapas, las fotografías, la pintura. También un pantallazo por lo que qué sucedió con arqueología histórica en Argentina, cómo se fueron dando diferentes ramas de acuerdo a diferentes situaciones de estudios. La arqueología del conflicto, o sea, batallas, la arqueología marítima, la arqueología de las fronteras, que eso es algo muy particular del sur americano y del norte, ¿sí? De la otra frontera, la frontera norte y la frontera sur. La frontera norte me refiero a la frontera de Estados Unidos, Canadá, que tuvieron un proceso bastante parecido a la frontera sur de acá de Argentina. Y también una arqueología de la represión para cómo se aplicó esta arqueología histórica a los estudios de aspectos muy recientes e importantísimos para las sociedades, para la sociedad actual. Bueno, de esta manera intentamos hacer una introducción a lo que es la arqueología histórica. Como les dije, si definimos la arqueología histórica en dos aspectos, la integración de muchas nuevas fuentes y una temporalidad que empieza en el periodo colonial, vamos a ir en las clases próximas internalizando un poco más que lo que es la historia colonial, hasta dónde abarcó. Vamos a ver un poquito de historia republicana, lo más probable, porque sigue los estudios de arqueología histórica son tan amplios que continúan, como vimos recién, hasta la última dictadura militar. Así que vamos a ir metiéndonos un poco en la temporalidad, vamos a ver qué se encuentra en una arqueología histórica, qué en ese periodo que abarca su estudio, su temporalidad de estudio, y vamos a ir avanzando sobre ciertos casos particulares. Bueno, cualquier consulta ustedes me escriben por el aula virtual. Espero que les haya gustado la clase. Les mando un saludo grande a todos y a todas.